Hoy vamos a trabajar sobre la expansión del capitalismo en el periodo conocido como el imperialismo, que está comprendido entre 1870 y 1918. Para comprender el concepto del capitalismo, debemos hacer referencia a la División Internacional del Trabajo. ¿Qué es la División Internacional del Trabajo? Es un sistema económico en el que el trabajo es dividido por zonas y países en que cada uno cuenta con recursos naturales, capacidad técnica y trabajadores idóneos. De estas maneras, el mundo queda dividido en diferentes zonas dedicadas a diferentes actividades. Para esta división del trabajo internacional son claves las nuevas tecnologías, sobre todo en lo que hace a los medios de comunicación, la aparición de los barcos y los trenes a vapor y los automóviles que permiten desplazar personas y mercaderías de una manera mucho más acelerada que antes. Todas estas invenciones fueron desarrolladas durante la Segunda Revolución Industrial y permitieron, como decíamos, esta movilización mucho más rápida de personas y de mercaderías, pero también el trabajo con nuevos materiales como el acero, el zinc, el aluminio y el cobre, y también es clave el desarrollo de nuevas fuentes de energía, el petróleo, el gas y la electricidad. También aparecen nuevos medios de comunicación como el teléfono y la radio. Entonces, si ya la revolución industrial había implicado un cambio en la forma de producir bienes de la artesanía a la fábrica, en un tipo de producción en la que se incorporaba la máquina y permitía producir en menos tiempo y abaratar el costo de los productos, esta segunda revolución industrial va a intensificar notablemente ese proceso. Pero, entonces, luego de la primera revolución industrial, este capitalismo en avance se va a enfrentar a una crisis. Esa crisis es una crisis de sobreproducción. ¿Qué quiere decir? Que se estaban produciendo demasiados productos que no podían ser consumidos por el mercado, no podían ser absorbidos por el mercado. Es decir, una vez que se ponen en marcha las fábricas y tenés las máquinas funcionando y un determinado número de trabajadores produciendo, se genera una oferta constante de bienes y entonces o tenés que producir a menos velocidad o tenés que producir más mercados, obtener más mercados. Esa fue la salida que se eligió en ese momento. Ampliar los mercados, tanto los mercados consumidores de esos productos industrializados como los mercados a partir de los cuales obtener las materias primas para esa fábrica. Y a la vez, en esos lugares donde se obtenían las materias primas, se obtenían alimentos más baratos que los que se podían producir en Europa. Entonces, de esta manera se crean centros a los que se va a conocer como periferias, que son los que van a ofrecer esas materias primas y esos alimentos. Pero para que eso sea posible, estos países periféricos a su vez recibían capital y tecnología bajo la forma de préstamos y de inversiones que les permitieran insertarse a ese nuevo sistema mundo en la División Internacional del Trabajo. Además de todo eso, la crisis producida en el campo europeo, cuando se incorpora tecnología en el campo, en las labores agrarias, resulta expulsada una gran cantidad de mano de obra en el campo. Alguna de ella se va a dirigir a las ciudades, buscando trabajo en la industria. Pero en el contexto también de la crisis de la industria por la sobreproducción, mucha de ellas va a migrar a estos países periféricos donde sí era necesaria
mayor cantidad de mano de obra. Entonces, si nosotros observamos este gráfico, podemos ver cómo funciona esta división internacional del trabajo. Acá tenemos los que se llaman países centro, Europa y Estados Unidos, que ellos producen manufacturas y estas manufacturas se dirigen tanto a América Latina como a África, Asia y Oceanía. Y a su vez estos espacios son los que ofrecen materias primas que van a las industrias de los países centro y también alimentos baratos que van hacia estos países centro. Entonces, ¿qué es el imperialismo? Es la búsqueda de lugares para obtener materias primas y transformarse en mercados para los productos industrializados, desencadenando esta división del mundo en partes que se disputan las grandes potencias. Entonces, la principal potencia en formar un imperio con colonias dependientes de ellos fue Gran Bretaña, ¿sí? Es la potencia que formó el imperio más grande y poderoso, pero le siguieron también Francia, Alemania, el imperio austríaco y Bélgica. Tardíamente también hicieron un intento por poseer colonias España, Italia y Portugal. De esta manera, Europa llegó a dominar al 65% de la población mundial que formaba parte de imperios dominados por ellos. Este proceso de formación de colonias se dio especialmente en África y en Asia, pero a su vez Estados Unidos y Japón se transformaron en imperios poderosos dentro de sus áreas de influencia, América Latina por un lado y Oriente por el otro. Acá en este mapa podemos ver claramente cómo se da esta división del mundo en colonias en la época del imperialismo. Este mapa nos muestra las colonias hacia 1914. Claramente vemos señalados en rosa los espacios que son colonias de Gran Bretaña. Marcados en naranjita los espacios que son protectorados, no colonias, pero sí protectorados de Gran Bretaña. En este color ocre, las colonias francesas, y en color marrón, las colonias alemanas, y en este color marrón más oscuro, los pocos países libres. Después señalados en rojo, los imperios españoles, en Italia, los italianos y demás. Pero este mapa nos muestra claramente cómo en este momento se había dividido el mundo entre las grandes potencias. La Conferencia de Berlín fue entonces una reunión internacional en que las potencias se reunieron con el objetivo de determinar de qué manera se iba a realizar esta división del mundo en colonias sin producir enfrentamientos entre ellos. Van a determinar que entonces cualquier país que iniciaba un proceso de conquista sobre un territorio tenía la obligación de avisar a los demás, y aquellos que llegaban primero tenían derecho a formar una colonia en ese espacio. Por eso una caricatura de la época muestra a África como si fuera una torta que cortaron y dividieron a su antojo las potencias. Entonces, para analizar este proceso del imperialismo, que es la fase expansiva del capitalismo que se da entre 1870 y 1914, lo podemos hacer desde el punto de vista político, militar, económico y cultural. Desde el punto de vista político,
existía una dependencia de la colonia en relación a la metrópoli que imponía en ella funcionarios coloniales, es decir, quienes gobernaban a las colonias eran los funcionarios de los países centrales. Pero además de colonias, en sentido estricto, también existían lo que se llamaban dominios, que eran gobiernos locales sometidos a un poder metropolitano, es decir, el gobernante era local, pero aquellas decisiones que tomaba no eran enteramente independientes, sino que estaban sometidas al visto bueno de la metrópoli. Y además había también protectorados, que eran gobiernos locales respetados, pero bajo control militar y económico. De esta manera vemos cómo existían tres grados diferentes de dominación cultural: la colonia, el dominio y el protectorado. A su vez, este control político estaba garantizado por el poderío militar, es decir, la formación de ejércitos y sobre todo de fuerzas navales extremadamente poderosas que mantenían a raya tanto a los súbditos de esas colonias como a las potencias rivales con las que se disputaban estas colonias. A su vez, es muy importante ver que este dominio político y militar venía a garantizar la preponderancia económica, ¿sí? Lo que estaba por detrás era, como decíamos antes, transformar a estas colonias en espacios a partir de los cuales obtener materias primas y alimentos en lo que se llama economías extractivistas. Es decir, la colonia estaba puesta al servicio de extraer aquellos bienes que necesitaban las metrópolis. Esto también podía ocurrir bajo la forma de concesiones, es decir, no existía un poder colonial directo, pero sí una concesión que les permitía, sobre todo a Inglaterra, obtener aquellos bienes que eran preciados en China. Además, entonces, de existir una dominación política, militar y económica, es también importante ver que existía una dominación cultural. ¿Qué queremos decir con eso? Que las metrópolis imponían a sus colonias el idioma, la religión y las costumbres de las potencias, amparados en una idea de superioridad del hombre blanco como dador de civilización a esas colonias. Es decir, que la idea de que Europa era superior al resto de los continentes y que por tanto era la poseedora de una cultura más relevante y de un ideal de progreso que iba a llevar a mejores lugares a la civilización, era una idea central que amparaba al colonialismo. De esta manera podemos ver que existían dos tipos de imperialismo: el imperialismo formal y el informal. Cuando hablamos de colonias en sentido formal, hablamos de espacios periféricos que están bajo control político, militar, económico y cultural, como por ejemplo ocurrió en África y en Asia. En cambio, también nos encontramos con que existían espacios que estaban bajo dominación económica y cultural, pero que tenían una independencia a nivel político. Este es el caso, por ejemplo, de América Latina, ¿sí? Que estaba bajo una dominación económica y cultural de Europa y de Estados Unidos, pero conservaba su independencia política a nivel formal. Pero además de estar bajo dominio económico, también estaban bajo dominio cultural, es decir, consideraban que Europa y Estados Unidos eran dadores de civilización y modelos a imitar por parte de estos espacios. Decíamos recién que
el imperio